Estábamos sentados en el salón, una habitación que alguna vez se sintió cálida y llena de vida, pero que ahora se sentía fría y distante. Ella me miraba, no con ira o tristeza, sino con una indiferencia desapegada que me pilló completamente desprevenido. Su voz era tranquila, casi ensayada, cuando dijo: «Ya no te necesito, estoy mejor sola». Al principio, no procesé sus palabras. Era como si mi cerebro se negara a conectar los puntos. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, esperando haber entendido mal. Pero su respuesta no dejó lugar a dudas. «Quiero salir de esto. Este matrimonio no está funcionando para mí, y sinceramente, he estado pensando en esto durante un tiempo». Las palabras me golpearon como un tren de mercancías. Por un momento, sentí como si me hubieran succionado el aire de la habitación. Intenté buscar algún signo de duda o arrepentimiento en su expresión, pero no había ninguno. No parecía enfadada ni especialmente disgustada, simplemente terminada. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba guardando esta decisión mientras yo estaba completamente ajeno. Intenté razonar con ella. Llevamos años juntos, hemos construido una vida. Si algo va mal, podemos trabajar en ello. No puedes simplemente tirarlo todo por la borda. Mi voz se quebró, pero no me importó. No estaba listo para perder todo lo que teníamos. Su respuesta fue tan gélida como su actitud. «Eso es precisamente. No quiero trabajar en ello. Ya he tomado una decisión. Necesito centrarme en mí misma ahora». Se levantó y empezó a caminar hacia el dormitorio, dejándome allí sentado, atónito. Fue el momento más surrealista de mi vida. Esta era la mujer a la que había amado, en la que había confiado y con la que lo había compartido todo, y ahora me decía que yo ya no formaba parte de su plan. Los días que siguieron fueron confusos. Ella fue metódica en todo. Empacó sus cosas, dividió las pertenencias e incluso redactó un correo electrónico para confirmar la separación, como si fuera una transacción comercial. No hubo ni un ápice de emoción por su parte. Sentía que estaba guardando luto por alguien que todavía estaba vivo, y lo que era peor, a ella no parecía importarle. La noche que se fue definitivamente fue inquietantemente silenciosa. Ni siquiera se despidió, solo un simple «cuídate» mientras salía por la puerta con sus maletas. Me quedé allí sentado, en el silencio de nuestro ahora vacío apartamento de Madrid, intentando dar sentido a lo que acababa de pasar. Repasé cada momento, cada conversación, preguntándome qué se me había escapado, cómo no lo había visto venir. ¿Fue algo que hice o que no hice? Esa primera noche solo fue brutal. No podía dormir, no podía comer. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, consumido por una mezcla de rabia, confusión y tristeza. Sentí que mi mundo entero se había derrumbado en un instante, pero, visto en perspectiva, esa noche fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podría haber predicho en ese momento. Los días después de su partida fueron insoportables al principio. El silencio en el piso era opresivo, del tipo que hacía que cada pequeño sonido, como el crujido de una tabla del suelo o el zumbido de la nevera, resultara ensordecedor. Pero, por mucho que me ahogara en mi propio dolor, algo en mí me decía que mantuviera la curiosidad por saber cómo se estaba adaptando ella a esa vida de mejor sola sobre la que había sido tan insistente. Esa curiosidad, sin embargo, se convirtió en algo totalmente distinto. Empezó con una notificación en mi teléfono. Aún no la había dejado de seguir en redes sociales. No estaba preparado para ese paso. Había publicado una foto, una amplia sonrisa, una copa de vino en la mano, rodeada de amigos, en lo que parecía una terraza de moda en la Gran Vía. El pie de foto decía: «Por los nuevos comienzos». La gente se apresuró a comentar, colmándola de apoyo y cumplidos sobre su recién estrenada libertad. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Durante los días siguientes siguieron más publicaciones. Estaba de aquí para allá, viviendo una vida que parecía hecha a medida para gritar: «Mira qué bien me va sin ti». Almuerzos elegantes, escapadas de fin de semana, sesiones de yoga, e incluso una foto con un grupo de gente que yo nunca había visto, riendo y despreocupada. Si su objetivo era pintar la imagen de un nuevo capítulo impecable, lo estaba logrando. Mentiría si dijera que no me dolió.
Mientras ella presumía de su libertad, yo me quedaba intentando recomponer mi vida, atormentado por los y sí y los por qué. Pero algo en la absoluta perfección de sus publicaciones no me cuadraba. Era demasiado pulido, demasiado calculado. Esta no era la mujer con la que había estado casado años. Ella odiaba el yoga, y las terrazas que frecuentaba eran las mismas que solía llamar pretenciosas. Nada de eso parecía real. Luego empecé a oír cosas. Un amigo común se puso en contacto conmigo, vacilante pero preocupado. «Oye, no quiero entrometerme», empezó. «Pero, ¿está ella bien? Está saliendo mucho, casi todas las noches. Parece extraño». Esa fue la primera grieta en la imagen que proyectaba. No era solo yo quien notaba que algo no encajaba. Y luego estaba la historia sobre el nuevo grupo con el que salía. Por lo que pude averiguar, no eran exactamente influencias positivas. Fiestas que duraban hasta la madrugada, relaciones dudosas y la sensación de que se esforzaba demasiado por demostrarse algo a sí misma, o, tal vez, a mí. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, no fue solo su nueva faceta de mariposa social, fue el contraste entre nosotros. Mientras ella salía intentando tapar cualquier vacío que sintiera, yo estaba aquí, encontrando poco a poco claridad en la quietud. Claro, no estaba viviendo una vida digna de Instagram, pero había algo honesto en mi dolor. Era crudo, pero real. El punto de inflexión llegó cuando alguien me envió una foto de una de sus noches de fiesta. Esta vez, no estaba posando ni sonriendo a la cámara. En su lugar, parecía perdida, mirando hacia la distancia, con su bebida intacta. Por un momento sentí lástima, pero esa lástima dio paso rápidamente a una comprensión. Su nueva vida no se trataba de prosperar, se trataba de huir. No sabía de qué todavía, pero no era libertad lo que había encontrado. Era evasión. La ironía era difícil de ignorar. Se había ido alegando que estaba mejor sin mí, pero todo en sus acciones gritaba lo contrario. Mientras ella entraba en una espiral de distracciones, yo me encontraba dando los primeros pasos tentativos hacia la reconstrucción de mi vida, de forma silenciosa pero constante. Por primera vez, empecé a ver las grietas en su fachada, y tal vez, solo, tal vez, la fuerza en la mía. La imagen de ella mirando a la distancia en esa fiesta se quedó grabada en mi mente. No era solo la imagen en sí, sino lo que representaba. La vida cuidadosamente seleccionada que había estado exhibiendo estaba empezando a desmoronarse, aunque solo fuera en momentos pequeños y fugaces. Y aunque yo no intentaba investigar su vida activamente, las piezas del rompecabezas empezaron a caer en mi regazo, pintando una imagen muy diferente a la que ella publicaba en línea. Empezó de forma bastante inocente. Un compañero de trabajo que nos había visto juntos innumerables veces en eventos de la empresa me preguntó por ella casualmente durante un café. «¿Cómo está? La vi la otra noche en aquel sitio nuevo del centro. No tenía muy buena cara». Intenté mantener mi respuesta neutral, algo vago sobre que ya no estábamos juntos. Aún así, las palabras de mi compañero permanecieron conmigo. No era la primera vez que alguien mencionaba haberla visto, y todas las historias parecían seguir un patrón: noches largas, consumo excesivo de alcohol y un cansancio visible que ningún filtro podía ocultar. Luego, llegó el mensaje. Era de una de sus viejas amigas, alguien con quien había estado muy unida durante años, pero de quien aparentemente se había distanciado recientemente. «Oye, no quiero sobrepasarme», decía, «pero estoy preocupada por ella. Ha estado actuando de forma extraña, y pensé que debería saberlo». Adjunta, había una captura de pantalla de una conversación de texto que habían tenido. En ella, mi exmujer admitía que estaba luchando más de lo que dejaba ver. Hablaba de sentirse aislada y de no estar segura de haber tomado las decisiones correctas. Leer esas palabras me provocó una extraña mezcla de emociones. Parte de mí se sintió reivindicado, la prueba de que su libertad no era el triunfo que quería que todos creyeran. Pero otra parte sintió una tristeza inesperada. A pesar de todo, no quería que fuera infeliz. Solo deseaba que hubiera sido honesta en lugar de fingir ser intocable. Cuanto más aprendía, más clara era la imagen. No se trataba solo de su nueva vida social. Económicamente, estaba pasando apuros. Había subestimado lo caro que sería mantener el estilo de vida que proyectaba.
Las noches de fiesta, la ropa de marca y los viajes no eran baratos, especialmente cuando ya no contaba con la estabilidad financiera que habíamos construido juntos en euros. Y luego estaba el asunto de su nuevo grupo. Los amigos comunes que seguían en contacto con ella mencionaron la creciente tensión dentro de su círculo. No eran amigos de toda la vida, ni personas que realmente se preocuparan por ella. Eran conocidos, caprichosos y oportunistas. Una amiga incluso me contó una noche en la que se quedó tirada tras una discusión tonta, obligada a llamar a un Uber a las 2 de la mañana. Ese no era el tipo de independencia que ella decía querer. Lo que realmente me caló, sin embargo, fue una conversación que tuve con un amigo común tomando un café. «No creo que sepa quién es ahora mismo», dijo. «Se está esforzando tanto por ser otra persona, alguien que cree que debería ser, y no está funcionando». Ese comentario me tocó la fibra sensible. Explicaba mucho de lo que había estado observando. No solo intentaba demostrar algo al mundo, intentaba demostrarse algo a sí misma. Pero mientras su vida parecía una espiral, la mía había empezado a cambiar en la dirección opuesta. Yo no buscaba distracciones, ni intentaba enmascarar mi dolor. Lo estaba afrontando, y al hacerlo, estaba empezando a reconstruirme. Poco a poco, recuperé mi confianza. Volví al gimnasio, me concentré en el trabajo, e incluso empecé a retomar el contacto con viejos amigos, personas que se preocupaban genuinamente por mí. No estaba publicando mi progreso en todas las redes sociales, pero lo estaba logrando, y eso era suficiente. A medida que surgían más verdades sobre su situación, empecé a sentir algo inesperado: claridad. La vida que ella dejó atrás no era el problema, era su incapacidad para enfrentar su propia infelicidad. Y por primera vez me di cuenta de que tal vez yo no era el que necesitaba cambiar. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas en su vida cuidadosamente elaborada se convirtieran en fracturas totales. Las historias que había estado escuchando las noches largas, la presión financiera, las amistades superficiales, eran solo la punta del iceberg. Su intento de construir una versión nueva y mejor de sí misma se había estado desmoronando durante semanas, pero ahora era imposible de ignorar. Un día, un mensaje de un amigo común llegó a mi bandeja de entrada. Fue contundente. «No te vas a creer lo que acaba de pasar». Según ellos, ella se había presentado en una fiesta vestida de punta en blanco, por supuesto, como aferrándose a la fachada. Pero las cosas se torcieron rápido. Se metió en una discusión con alguien de su nuevo círculo social, un chico con el que se estaba viendo de forma casual. Los detalles eran confusos, pero al parecer, él hizo algún comentario grosero sobre su comportamiento, dejándola en evidencia delante de todos. En lugar de defenderse, ella rompió a llorar y abandonó la fiesta humillada. Ese fue el momento en que la gente a su alrededor empezó a ver lo que yo había estado viendo todo el tiempo. La confianza que desprendía era fina como el papel. Todo era una actuación, y ahora la actuación se estaba desmoronando en público. Me gustaría decir que escuchar esto me trajo satisfacción, pero no fue así. En todo caso, sentí una extraña mezcla de lástima y alivio. Lástima porque nadie merece tocar fondo de esa manera, y alivio porque reforzaba una verdad que yo había estado aceptando poco a poco. No podría haberla salvado de esto, por mucho que lo hubiera intentado. Este colapso era suyo de navegar, no mío de arreglar. Las consecuencias de esa noche no se limitaron solo a su vida social. Sus finanzas estaban en peor estado de lo que imaginaba. Amigos comunes me dijeron que había tenido que dejar el apartamento que alquiló tras dejarme. Había estado luchando por pagar el alquiler y el estilo de vida que creía necesitar mantener. Y cuando fue demasiado, no tuvo más remedio que mudarse a un sitio más pequeño, un lugar menor, menos lujos, menos distracciones. Y, sin embargo, incluso entonces, parecía que todavía intentaba aferrarse a alguna versión de su nueva identidad. Dejó de publicar tanto en redes sociales, pero cuando lo hacía, el pie de foto adquiría un tono defensivo, casi como si intentara convencerse de que todo seguía bien. A veces, la vida solo te desafía a crecer, decía una publicación, acompañada de una foto de una taza de café, vacía, y un diario. Pero los comentarios eran menos ahora,
y los me gusta venían sobre todo de extraños o conocidos lejanos. El grupo en el que una vez confió, claramente, había pasado página. Fue en esos momentos más tranquilos, cuando el ruido de su vida curada se desvaneció, cuando me di cuenta de que no estaba prosperando, estaba sobreviviendo, y me llamó la atención lo diferentes que se habían vuelto nuestros caminos. Yo ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando de una manera que no había anticipado. Mi carrera despegaba, mis amistades se profundizaban, y hasta había empezado a sentirme emocionado por el futuro otra vez. No lo estaba pregonando, pero lo estaba viviendo. El momento más revelador llegó cuando a una amiga común se le escapó algo sin querer. Me dijo que se arrepiente de haberse ido, comentó. Pensó que encontraría la libertad, pero todo lo que encontró fue vacío. Esas palabras se quedaron conmigo, no porque quisiera que volviera, sino porque confirmaron algo que sospechaba hacía tiempo. No solo estaba de luto por la vida que había dejado atrás, sino por darse cuenta de que la libertad que anhelaba había sido una ilusión todo el tiempo. Para entonces, su mundo era una sombra de lo que intentó que pareciera. Los amigos, las fiestas, el estilo de vida, todo había sido temporal, una distracción de algo más profundo. Y mientras ella todavía intentaba recoger los pedazos, yo finalmente avanzaba sin mirar atrás. Estaba en el trabajo cuando recibí el mensaje. Un simple «¿Podemos hablar?». Apareció en mi teléfono, y su nombre parpadeó en la pantalla por primera vez en semanas. Mi reacción inicial no fue de ira ni de emoción, fue de curiosidad. ¿Qué podría tener que decir después de todo el caos y la autodestrucción que quedaba por discutir? Aún así, contra mi mejor juicio, acepté reunirme con ella. Una pequeña parte de mí quería escucharla, aunque solo fuera para ver qué pensaba que podía salvar del desastre que había creado. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de mi oficina, un lugar al que habíamos ido varias veces durante nuestro matrimonio. Ella ya estaba sentada cuando llegué, removiendo nerviosamente una taza de café que no había probado. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro fue una mezcla de alivio y vacilación, como si no estuviera segura de si yo aparecería. Se veía diferente, cansada, tal vez incluso frágil. La personalidad confiada y despreocupada de la que había estado haciendo alarde había desaparecido por completo. «Lo siento», comenzó antes de que pudiera sentarme. «Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decir esto». Le hice un gesto para que continuara, sentándome frente a ella con expresión neutral. No iba a ponérselo fácil. Empezó a desahogarse, con una mezcla inconexa de disculpas y explicaciones. Admitió que había subestimado cuánto dependía de mí, no solo económicamente, sino emocionalmente. «Pensé que necesitaba estar sola para encontrarme a mí misma», dijo con la voz quebrada, «pero todo lo que encontré fue cuánto tiré a la basura». Continuó hablando sobre lo duro que habían sido las últimas semanas, cómo los amigos en los que se había apoyado habían desaparecido, cómo el estilo de vida que intentó mantener la había agotado por completo y cómo había pasado muchas noches sola, preguntándose dónde salió todo mal. Admitió que se había equivocado al pensar que dejarme arreglaría su infelicidad. «No eras tú», dijo en voz baja, «era yo». Mientras hablaba, no sentí ganas de interrumpir, solo escuché. Parte de mí quería sentir satisfacción, deleitarse en su arrepentimiento, pero en su lugar no sentí nada. Ya no estaba enfadado, ni triste. Había superado todo eso. Sus palabras, aunque sinceras, no cambiaban nada para mí. Eran demasiado poco y demasiado tarde. Y entonces llegó la parte que sabía que vendría. «Quiero que lo intentemos de nuevo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sé que no lo merezco, pero quiero arreglar lo que rompí. Por favor». Se estiró sobre la mesa como para tomar mi mano, pero yo me retiré. «No puedo», dije simplemente. Se quedó helada, su rostro se desencajó. «Te arrepientes ahora, y creo que lo dices en serio. Pero he pasado los últimos meses reconstruyendo mi vida, y me he dado cuenta de algo. Estoy mejor sin ti». Las palabras se sintieron como si debieran herirla, pero en cambio parecieron aterrizar con una extraña especie de aceptación. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entiendo», dijo con voz casi inaudible. «Solo tenía que intentarlo».
Nos quedamos allí unos momentos en silencio, antes de que me levantara para irme. «Cuídate», dije, y salí por la puerta. Al salir, sentí una extraña sensación de cierre. No fue satisfactorio de la manera que podría haber imaginado semanas atrás, pero fue liberador. Le había dado la oportunidad de hablar, y yo había tomado mi decisión. Lo que más me llamó la atención mientras caminaba de regreso a mi oficina fue lo mucho más ligero que me sentía. El peso de su partida, la confusión y la rabia habían desaparecido. Ya no estaba atado a ella, ni por ira, ni por amor, ni por arrepentimiento. Era libre para concentrarme en la vida que estaba construyendo, una vida que ya no tenía espacio para alguien que no vio mi valor cuando importaba. Y eso, me di cuenta, era lo mejor que podía haber esperado. Al alejarme de esa cafetería, no miré atrás. El peso de ese encuentro no perduró. En su lugar, me dejó una claridad que no esperaba. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, me sentía plenamente en control de mi vida. El capítulo con ella estaba cerrado, y no había amargura en esa comprensión, solo una calmada sensación de finalidad. Ya no estaba enfadado, y ciertamente no estaba triste. Simplemente la había superado, y la vida que había construido sin ella era la prueba de ello. Esa tarde me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado desde que se fue. El dolor, la confusión, las noches preguntándome qué había hecho mal, todo había sido necesario. Por mucho que hubiera dolido, me había obligado a mirarme seriamente, a reconstruir no solo mi rutina, sino mi confianza, mi sentido de identidad. Y al hacerlo, descubrí algo increíble. Era capaz de mucho más de lo que me había reconocido. A la mañana siguiente, me desperté con una energía renovada. Tenía una presentación importante en el trabajo, una que llevaba semanas preparando, y salió mejor de lo que podría haber imaginado. Mi jefe me llevó aparte después, insinuando un posible ascenso en un futuro próximo. No era solo el éxito profesional, sino la forma en que me sentí durante la presentación. Seguro, capaz, como si finalmente fuera la versión de mí mismo que siempre había querido ser. Más tarde ese día, recibí un mensaje de ella. Un simple gracias por escucharme. No respondí. No quedaba nada por decir, y seguir interactuando solo me ataría a un pasado que ya había dejado atrás. En su lugar, dirigí mi atención a algo, o mejor dicho, a alguien, que había sido un punto luminoso en mi vida últimamente. Había una mujer a la que estaba conociendo en el trabajo, alguien más joven, llamada Inés, llena de energía, con un ingenio agudo y una amabilidad que resultaba refrescante. No era alguien con quien esperaba cruzarme, y mucho menos considerar una cita, pero nuestras conversaciones se habían convertido en lo mejor de mis días. Esa noche teníamos planes para cenar, y por primera vez en años me sentí emocionado por la posibilidad de lo que vendría después. Mientras me preparaba para nuestra cita, me miré por última vez en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el mismo que le había suplicado a su esposa que considerara no irse. No era el hombre que había pasado noches, sin dormir, revisando sus redes sociales, intentando dar sentido a su nueva vida. Ese hombre se había ido, y en su lugar había alguien más fuerte, más centrado y, lo más importante, más feliz. La cena de esa noche fue natural. Reímos, hablamos de todo, desde el trabajo hasta los viajes, y por un momento me di cuenta de lo diferente que se sentía esto. No había sombras del pasado colgando sobre mí, ni comparaciones con lo que había antes. Esto era nuevo, fresco y totalmente bajo mis términos. Cuando llegué a casa, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado en solo unos meses. La versión de mí, que se había sentado en aquel apartamento silencioso y vacío tras su partida, nunca lo habría creído. Pero ahora, mientras miraba a mi alrededor, el hogar que había creado para mí, un espacio que sentía mío, lleno de cosas que me traían alegría, no pude evitar sonreír. Ella había tenido razón en una cosa. Estaba mejor solo, pero no de la manera que ella había imaginado. No me estaba hundiendo en la soledad o la amargura. Estaba prosperando, construyendo una vida de la que estaba orgulloso y conectando con personas que realmente me valoraban. No me arrepentía de haberla conocido,
ni tampoco de haberla dejado ir. Al final, su partida fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me dio la oportunidad de encontrarme a mí mismo de nuevo, y tal vez encontrar a alguien incluso mejor. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.